Tengan muy buenos días, mi nombre es Marcelo y mi tema es la acción pauliana. Cuando hablamos de obligaciones, siempre existe la posibilidad de que se presente el incumplimiento en relación a las partes. Este incumplimiento puede tener consecuencias jurídicas que involucran a terceras personas. Esto ocurre cuando el deudor ejecuta actos en fraude de acreedores o cuando realiza también actos simulados. En estos casos, un tercero entra en la relación con el deudor y de esta manera se ejecuta el acto que perjudica al acreedor. Por esta razón, el incumplimiento viene a ligar a una tercera persona y en consecuencia el derecho le concede al acreedor acciones para proteger sus intereses, no solo en contra de los actos de su deudor, sino de la complicidad del tercero que se ha prestado para realizar uno de estos actos fraudulentos o simulados. En la doctrina, estas acciones que se derivan del fraude de acreedores o de la simulación se les conoce como acciones protectoras del patrimonio del acreedor, y tales acciones se conocen de esta manera porque tienen como fin conservar y proteger el derecho del acreedor. Para alcanzar tales fines, entonces se ha concedido al acreedor las acciones protectoras del patrimonio propio, ¿no? Del patrimonio del acreedor. Y estas son, la acción oblicua, la acción de simulación y la acción pauliana, que es la que nos tiene hoy en esta presentación. Vamos a hablar ahora entonces de los actos en fraude de acreedores y de los orígenes de la acción pauliana. Se dice que un deudor ejecuta un acto en fraude de acreedores cuando lleva a cabo una enajenación o renuncia de derechos que provoca o aumenta su insolvencia, su propia insolvencia, y que por consiguiente perjudica al acreedor. En estas condiciones, el acreedor tiene el derecho de pedir la nulidad del acto ejecutado por el deudor que originó su propia insolvencia y de esta manera perjudicó al acreedor. Tradicionalmente se conoce esta acción con el nombre de pauliana, y este nombre se le ha dado a esta acción por causa de haber sido creada por el pretor Paulo en los últimos años de la República Romana. En el derecho romano se concedía una especie de síndico para actuar en representación de los acreedores, y se le otorgaba a este síndico las potestades de ejercer la acción pauliana sobre el deudor, para de esta manera él poder revocar los actos que fraudulentamente hubiera ejecutado este deudor, originando su propia insolvencia para así afectar al acreedor. Consiste entonces la acción pauliana en el derecho que tiene el acreedor para pedir la nulidad de los actos o contratos que el deudor haya realizado en fraude de sus acreedores. Su fundamento jurídico es el mismo de la acción oblicua, es decir, el derecho general de garantía que incumbe al acreedor sobre los bienes del deudor. Y eso así los bienes presentes como los bienes futuros también. Y esto lo capacita para procurar que no se desintegre indebidamente el caudal llamado a solventar su propio crédito. Pero es entendido que el derecho a invalidar los actos del deudor
se refiere a los que tiendan a sustraer parte de su patrimonio, o sea, bienes que ya lo integraban, como sería la renuncia a una servidumbre o a un usufructo ya constituidos, y no comprende entonces los hechos negativos por los cuales el deudor omita aumentar su crédito. Entonces, por ejemplo, el rechazo a una donación no entraría en esta categoría. Y de esta regla se exceptúa, por ejemplo, la renuncia de un legado o herencia, siempre que una u otra cosa no esté subordinada al cumplimiento de una prestación personal de parte del asignatario. Entonces, en apoyo de esa distinción, se dice que todo lo que el acreedor puede razonablemente exigir de su deudor es que él conserve intacto su patrimonio, porque ese patrimonio le está tácitamente comprometido al pago en favor del acreedor, pero que no le sería propio al acreedor exigirle al deudor que aumente dicho patrimonio con nuevas adquisiciones. Pues hasta ahí no se extiende las prerrogativas consiguientes al crédito. Y en el ejercicio de la acción pauliana, el acreedor procede de modo directo, en nombre propio y no en razón de un mandato legal, como acontece con la acción oblicua. Vamos a hablar ahora de los requisitos de la acción pauliana. Distintos autores atribuyen a la acción pauliana distintas series de requisitos para que ésta se pueda efectuar, pero sin embargo la doctrina es uniforme en afirmar la existencia necesaria del perjuicio para poder efectuar el ejercicio de la acción pauliana. Vamos a ver ahora, por ejemplo, Rafael Rojina Villegas dice que los requisitos de la acción pauliana son 5. Dice que en primer lugar, que el deudor lleve a cabo una enajenación o renuncia de derechos. En segundo lugar, que al ejecutar este acto dispositivo provoque o agrave su insolvencia. En tercer lugar, y aquí quiero enfatizar esto siguiente, que el acto dispositivo perjudique al acreedor. En cuarto lugar, que sea posterior al crédito. Y en quinto lugar, que si el acto dispositivo es oneroso, haya mala fe en el deudor. Y en el tercero, que contrató con él. Muy bien, por otra parte, los jurisconsultos romanos decían que eran 4 los requisitos de la acción pauliana, y decían que eran: 1, que el acto hubiera ocasionado una disminución o empobrecimiento del patrimonio del deudor; 2, y aquí vuelvo a hacer un énfasis, que haya existencia del perjuicio para el acreedor; 3, el conocimiento del deudor de su insolvencia; y 4, la complicidad del tercer adquiriente. Muy bien, ahora ya en la doctrina contemporánea, a pesar de todo esto que hemos mencionado, en nuestra doctrina contemporánea, los requisitos básicos para que proceda la acción pauliana son 2 por lo general, y son el fraude del deudor, y esto como elemento subjetivo, y el perjuicio del acreedor, y esto como elemento objetivo. Entonces, el fraude del deudor. El fraude del deudor es la intención que tiene el deudor de llevar a cabo el acto de desplazamiento de su patrimonio para perjudicar al acreedor. Esta intención debe estar compartida con el tercero adquiriente, para que pueda cubrirlo la sentencia declarativa de ineficacia,
y la manera de compartir la intención se representa por medio del conocimiento que tenga el tercero sobre el perjuicio que está ocasionando su acto al acreedor. Entonces, para que exista fraude en el sentido de la ley, no es indispensable que el deudor ejecute el acto dispositivo de sus bienes con la deliberada intención de perjudicar a sus acreedores. Basta con que lo haga a sabiendas de su incapacidad para poder encargarse de sus compromisos con el acreedor. El perjuicio del acreedor, este tema, bueno, para que este daño exista, debe, 1, ocasionar una disminución de la garantía afectada al acreedor, y 2, perjudicar sustancialmente la exigibilidad del crédito. En otras palabras, debe haber relación de causa-efecto entre el fraude y el daño. El perjuicio es el elemento indispensable para que proceda la acción pauliana, pero solo se toma en cuenta cuando agrava o produce la insolvencia del deudor. La insolvencia del deudor debe además ser probada. El estado de insolvencia obviamente significa que hay una carencia de bienes suficientes para responder a las obligaciones que esta persona ha contraído. Ahora bien, en cuanto a la insolvencia objetiva, cabe destacar que los desplazamientos patrimoniales que realice el deudor deben causar perjuicio al acreedor, como ya hemos dicho, y eso sucede cuando el deudor carece de otros bienes que sean suficientes para cumplir con sus obligaciones, ya que de tenerlos, el acreedor no se perjudica en razón de que puede embargarlos y cobrarse sobre ellos, y además porque el deudor debe de mantener intacta su facultad de disponer o no de su patrimonio, siempre que no perjudique a los acreedores. Si el acto realizado por el deudor carece de efectos en detrimento del acreedor, la acción anulatoria es inadmisible por carecer de objeto. Esto sucedería, por ejemplo, si se tratara de la enajenación de un inmueble no perseguible, como sería el caso de una finca donada al deudor bajo la condición de que no pueda ser embargada, por ejemplo, o de la renuncia de un derecho cuyo traspaso es imposible por ser personalísimo, como por ejemplo el derecho de habitación. De otra forma, todo el tiempo que el deudor esté en capacidad de atender al pago de sus obligaciones, tiene la libre disposición de sus bienes por título oneroso o gratuito, sin que nadie esté facultado para impedir ni anular los actos de enajenación que pretenda realizar o haya realizado el deudor. Se infiere que únicamente cuando se halle el deudor en este estado de insolvencia es legítima la acción del acreedor. Ahora vamos a revisar rápidamente sobre estos requisitos de la acción pauliana, pero dispuestos en el Código Civil costarricense. En nuestra legislación, en el artículo 848 del Código Civil, se determinan dos requisitos para ejercer la acción pauliana, y son 1. Que el deudor conozca el perjuicio que su acto causa a los derechos del acreedor, o bien, si dicho acto fuese anterior al nacimiento del crédito, que hubiera sido preordenado dolosamente para frustrar la satisfacción de este. Y 2, dice el Código Civil, que además, tratándose de acto o título oneroso, el tercero conozca el perjuicio, y si el acto fue anterior al nacimiento del crédito,
que participara en la preordenación dolosa. Entonces, es posible notar que en ambos requisitos para ser tales impera la intención o el conocimiento de que tal acto perjudica al acreedor. En otras palabras, hay mala fe. Lo que nos lleva a hablar al siguiente tema, que sería la aprobación de la mala fe como el obstáculo principal para la acción pauliana. Este requisito de la mala fe en la práctica es el obstáculo principal que se presenta para que prospere la acción pauliana. Podrán demostrarse fácilmente los demás requisitos que son de carácter objetivo, como por ejemplo la insolvencia, la existencia del crédito anterior, el perjuicio, pero generalmente la acción pauliana no prospera en la mayoría de los casos porque el acreedor no puede demostrar que el tercero conocía el estado patrimonial del deudor y por consiguiente el déficit que originó el acto dispositivo. Entonces, como esta mala fe es una situación subjetiva muy difícil de comprobar, la acción pauliana no prosperará si no es por confesión del propio tercero o por la existencia de un documento en el que así se reconozca, o porque el tercero, por relaciones de parentesco o de sociedad o de negocios, conozca el estado patrimonial del deudor y pueda así el acreedor demostrar fácilmente ese conocimiento previo que tenía esa tercera persona. Entonces, y aún así, algunos autores dicen que el simple conocimiento que tuviera el tercero acerca de la intención dolosa del deudor no es suficiente para establecer que coayudó a la defraudación, porque bien es posible que el tercero esté al tanto de las repercusiones que tendrá el acto sobre el acreedor, pero aún así su motivación sea la de satisfacer sus intereses legítimamente y no la de dañar al acreedor. Es decir, esta persona puede tener el conocimiento de que este acto está dañando al acreedor, pero como decimos vulgarmente, considera que no tiene velas en ese entierro, y si este acreedor le está donando a él o le está vendiendo un bien, esta persona realmente considera que él ahí no tiene nada que ver y él es simplemente un comprador que está satisfaciendo sus propios intereses. Sobre el fundamento jurídico y características de la acción pauliana. Tanto en la acción pauliana como en la acción oblicua y en la acción por simulación, su fundamento es el principio general de garantía o principio de garantía universal del patrimonio que tiene el acreedor para satisfacer su interés, y en este caso concreto se extiende al derecho de vigilar para que el patrimonio no se reduzca en su perjuicio. Por otra parte, se dice que la acción pauliana cuenta de tres características, que es personal, es rescisoria y es subsidiaria o residual. Que sea personal significa que no persigue los bienes, sino que se dirige contra el acto que disminuye el patrimonio. Y además significa que el acreedor accionante actúa en forma directa y personal y no como en la acción oblicua, que actúa a nombre ajeno. Es rescisoria porque busca precisamente revocar o rescindir el acto jurídico que ha debilitado el patrimonio del deudor en perjuicio de sus acreedores, y es subsidiaria o residual porque solo puede ejercitarse una vez que se han agotado sin resultado positivo todos los otros recursos legales para satisfacer el interés patrimonial del acreedor.
Ahora, sobre el ejercicio de la acción pauliana. La acción pauliana, como la subrogatoria, no tiene que ser necesariamente ejercitada por todos los acreedores. Cualquiera de ellos podrá obtener la declaración de ineficacia del acto. El acreedor, según las opiniones más extendidas, ha de serlo por un crédito vencido y exigible. El crédito debe ser de fecha anterior al acto fraudulento, y la razón es muy clara, es que el acreedor que por ejemplo contrata con posterioridad ya cuenta con una garantía patrimonial disminuida o nula. También son impugnables a la acción pauliana, aunque no sean estrictas enajenaciones, los actos constitutivos de derechos reales que realice el deudor sobre sus bienes, en tanto entrañen disminución o pérdida, como lo es el uso o el usufructo, por ejemplo. Entonces, obviamente, si yo soy un deudor que estoy debiendo estoy debiendo en pago, por ejemplo, un carro, y yo tomo un bate de béisbol y lo destruyo, le destruyo el vidrio, los espejos, le doy por las puertas y lo tiro por un barranco. Obviamente eso también es un acto impugnable de la acción pauliana, porque estoy ejerciendo derechos reales sobre el carro, pero en este caso lo estoy haciendo de forma que me disminuyen mi patrimonio para yo poder pagarle a mi acreedor. Son también impugnables su aportación a una sociedad y la remisión de deudas. La asunción de deudas es un camino usual de insolvencia. El deudor en este caso perjudica sus acreedores aumentando su pasivo. Piénsese en el supuesto de que asuma la obligación de afianzar a un tercero. El acreedor de este podrá dirigirse contra su patrimonio, sustrayéndolo así a la acción de sus propios acreedores. Por eso se debe afirmar la posibilidad de impugnación de negocios creadores de obligaciones y hechos de forma fraudulenta. La acción pauliana debe dirigirse contra el deudor y el que celebró con él el acto fraudulento. Pero si este tercero adquirió un bien del deudor y después lo enajenó a otro, o sea, a un subadquiriente, debe ser también demandado este último cuando la enajenación se hizo a título gratuito o a título oneroso, siempre que este último conozca el carácter fraudulento de la adquisición de ese subadquiriente. Ya por último vamos a hablar sobre los efectos de la acción pauliana. El tercero que celebró el acto ineficaz con el deudor habrá de restituir total o parcialmente el patrimonio de este, y una vez allí lo restituido será objeto de agresión por los acreedores. O sea, debe fingirse que una vez firme la sentencia que da lugar a la ineficacia del acto, el bien entra en el patrimonio del deudor, aunque permanezca en el poder del tercero. Es decir, que ese tercero está obligado a soportar la satisfacción forzosa de los acreedores del deudor hasta el límite en que haya sido declarado el perjuicio. En este punto nos hemos de preguntar si beneficia la revocación del acto fraudulento a acreedores no actuantes. Generalmente se sostiene que no. Se dice que el único beneficiado es el acreedor que ha ejercido la acción pauliana. Esta es una excepción a la regla
par conditio creditorium, que significa igual condición de crédito, o regla de igualdad de trato a los acreedores. Hasta aquí hemos hablado de los efectos respecto al tercero que celebra el acto fraudulento con el deudor, pero en el supuesto de que ese tercero haya a su vez enajenado a otro, que llamamos subadquiriente, no tiene lugar la rescisión cuando las cosas objeto del contrato estén en poder de terceras personas que no hubieran procedido de mala fe. En este caso podrá reclamarse la indemnización de perjuicios al causante de la lesión. De esto anterior podemos extraer lo siguiente. Bueno, uno, que la acción rescisoria se da también contra el subadquiriente de mala fe, y hay mala fe si ese subadquiriente conoce el fraude. Y dos, la acción se transforma en una acción para exigir daños y perjuicios al causante de la lesión si el subadquiriente es de buena fe. El causante de la lesión es el tercero, el adquiriente del deudor de mala fe. En conclusión, en materia de obligaciones, como dijimos, siempre existe la opción del incumplimiento, y este incumplimiento, ya sea de buena o mala fe, siempre que afecte al acreedor y en nuestro caso de estudio involucre a terceros, el marco jurídico le otorga al acreedor la potestad de inmiscuirse en esos negocios que realice su deudor con una tercera persona a fin de proteger sus propios intereses. Y a este acto le conocemos obviamente como la acción pauliana, y recordamos que sus orígenes se remontan a Paulo durante el Imperio Romano. Luego, para ejercer esta acción es necesario que se cumplan ciertos requisitos. Si bien distintos autores consagran un número distinto de requisitos, el consenso general es que deben cumplirse al menos dos, y vamos a recordar que son esos dos: el fraude del deudor y el perjuicio del acreedor. Pero como recordaremos, sin embargo, la acción pauliana algunos dirían que es una cuestión meramente doctrinal, porque en el ejercicio muchas veces no se perfecciona, y pues como ella cuenta con una parte de carácter subjetivo intrínseco, que es la mala fe, generalmente es difícil de efectuar. Y eso sería mi presentación sobre la acción pauliana, y les agradezco mucho el tiempo prestado. Muchas gracias.